personas estáis colocadas, dispuestas a dormir la siesta, en esta hora tan familiar. Y vamos a empezar con la mesa que nos toca desarrollar sobre laicismo y feminismo. Yo soy la encargada de hacer la presentación y la moderación, y aunque sea de mala educación voy a presentarme primero yo. Me llamo Olga y soy miembro de la Asociación Feminista Leonesa Floratistán desde su creación en 1975, se creó a principios de ese año y ha seguido trabajando ininterrumpidamente hasta ahora, el feminismo en León y en coordinación con el feminismo nacional e internacional. Y soy también miembro de León Laica. A mi derecha está Belén Ballesteros, que es artista plástica y diseñadora gráfica y que es feminista y pertenece también a Europa Laica, donde trabaja y es vocal. Y tiene bastante que decir, seguro, sobre este tema, porque presentó en el primer Congreso de Europa Laica en 2016, junto con su compañera Raquel Ortiz, una ponencia sobre feminismo y laicismo. A continuación está el compañero Hermógenes Domingo Tascón, que es miembro fundador del Grupo Prometeo. El Grupo Prometeo es el grupo de hombres por la igualdad de León, como su nombre indica, sus objetivos son la igualdad fundamentalmente, y está implicado en todos los movimientos de las asociaciones feministas que realizamos en León. Fue creado en el año 2004, antes, sí. Y es también de León Laica. Y la última persona a mi derecha es Conchi Unanue, que viene en representación de la Asociación Simón de Beauvoir de León. La Asociación Simón de Beauvoir de León se creó en 1987 en el seno de la Asociación Feminista Leonesa Floratistán como una asociación de servicios con centro de acogida para mujeres maltratadas. Pero sus funciones se han ido ampliando porque no son ya solo de centro de acogida, sino de formación, ayuda legal, social, emocional y laboral de las mujeres que acuden al centro, y en el 2001 han creado un centro de día e intervención para estas funciones, y en el 2006 un centro de día para menores, donde van los niños y niñas de las mujeres acogidas o que reciben servicios de esta asociación cuando tienen entre 13 y 12 años. Conchi Unanue es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Simón de Beauvoir, está diplomada en Trabajo Social, graduada en Sociología, doctora en Antropología y es docente en las universidades de Valladolid, León y UNED e investigadora de temas sociales, entre otros. Y una vez presentados y presentadas, voy a hacer una breve introducción sobre lo que puede indicar el tema del laicismo y feminismo, porque yo misma me lo he estado preguntando. ¿Por qué este binomio? ¿Por qué las dos palabras juntas y los dos movimientos juntos? Podríamos pensar que es una forma más de apellidar a los movimientos con el afán, que está muy de moda, de subdividirlos y crear, por ejemplo, un feminismo laicista o un laicismo feminista, pero entendemos desde el laicismo y desde el feminismo que yo conozco que no se trata exactamente de eso. Se trata de que cada movimiento debe luchar por sus objetivos, por sí mismo, lo cual no quita que pueda tener alianzas o más bien coincidencias con otros movimientos con los que son afines en parte de sus objetivos, y por lo tanto se trata en esta sesión de analizar, tanto a partir de las conferencias como en el debate, sobre la conexión, analizar si existe una conexión mutua entre el laicismo y el feminismo y si existe una necesidad o conveniencia para que uno de los dos movimientos o los dos movimientos necesiten del otro, de sus postulados, de sus análisis, de su lucha, para ser coherentes en sus propios planteamientos y además eficaces en la consecución de los objetivos. No se trata de que se superpongan ni de que se sumen, se trata de que si tienen puntos en común en la sociedad que defienden, en eso van a trabajar juntos los dos movimientos.
Los fines del feminismo se resumen en un solo fin, que es acabar con el patriarcado, y para ello, por supuesto, y por ello, reclamar y practicar los derechos de las mujeres, luchar contra toda forma de discriminación y cambiar los modelos con los que hemos nacido de ser mujer o ser hombre por encima de ser humano y con unas características claramente favorables a todo sistema de poder político, económico y religioso. El laicismo trabaja en la defensa y logro de una sociedad laica donde religiones y creencias no tengan posibilidades de presionar, según sus parámetros, sobre las leyes, las normas de convivencia que a todas las personas nos afectan, la vida civil e incluso la privada de cada ciudadano y ciudadana. Hablamos de presionar, no del derecho de cada ciudadano y ciudadana de tener sus propias creencias. Aunque, como se decía hoy por la mañana, incluso las creencias individuales afectan a toda la sociedad, o pueden afectarlo. Es necesario el feminismo, es lo que podríamos tratar de deducir o llegar a una conclusión después de escuchar a Lassi y el ponente. Es necesario el feminismo para que el laicismo se instaure y se mantenga. ¿Y el laicismo es necesario para que el patriarcado deje de existir? Eso sería una buena pregunta de inicio. Necesario o conveniente, lo cierto es que en una sociedad confesional o aconfesional como esta, pero no laica, las mujeres somos el objetivo favorito de represión y subordinación de todas las religiones y creencias, que no en vano son fruto de los hombres y de los dioses que los hombres inventan. Y nunca podremos vivir en una sociedad igualitaria y no hostil mientras en la vida pública se permitan las injerencias de las religiones. Y también es cierto que el laicismo, con sus propósitos de justicia social, de libertad de conciencia, de una moral respetuosa con el ser humano y con los derechos humanos, no puede alcanzar sus objetivos o mantenerlos si no practica y defiende el feminismo. Y algo más breve y claro, la democracia no puede ser una verdadera democracia sin laicismo, y la democracia no puede ser una verdadera democracia sin feminismo. Y solo valores éticos y morales, privados y públicos, no religiosos, porque estos siempre son partidistas y con frecuencia conducen a la violencia. Solo con estos valores morales y éticos que respeten y cohesionen a la ciudadanía se puede permitir el progreso en igualdad de las sociedades humanas que para ser exactamente humanas han de ser justas e igualitarias. Y podemos empezar. La sociedad española, en el siglo XXI, sigue sin poder liberarse de los dogmatismos religiosos, sobre todo del que proviene de la Iglesia Católica, debido a su injerencia de siglos con el Estado. Como ya hemos visto, esta relación simbiótica se mantiene fuerte debido al enorme poder ideológico y económico que tiene la Iglesia Católica, que se adapta y surfea el tsunami neoliberal junto a otras variantes religiosas que vienen de Estados Unidos y de otras zonas del mundo, intentando ampliar y aprovecharse de las bases de izquierdas. Nos encontramos en medio de una gran ofensiva neoliberal y fundamentalista mundial, desde Estados Unidos con Trump, en Latinoamérica, en Brasil, Macri en Argentina, los gobiernos de Perú, México, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana, en Europa con el ascenso de la extrema derecha en Francia, Polonia, Hungría, Grecia, en Asia con la siniestra Turquía de Erdogan, Pakistán, Irán, etc. En medio de esta vorágine, de las crisis que llegan para quedarse, del empobrecimiento general de una población en aparente estado de shock, hemos visto como hace unos días el trabajo de años del movimiento feminista se materializaba en movilizaciones por todo el mundo y salía a la calle como una enorme marea de esperanza. Sobre todo en España, donde el éxito de las manifestaciones del pasado 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, y la huelga convocada, ha supuesto una demostración de fuerza. Ha supuesto una demostración de fuerza del enfado y el hartazgo de generaciones de mujeres. La agenda pendiente es enorme. Acabar con la brecha salarial, acabar con la violencia machista, conseguir que los hombres se ocupen de su parte en los trabajos reproductivos y de cuidados, acabar con los roles de género, acabar con el tráfico y la venta de mujeres, conseguir el retroceso del neoliberalismo. La ideología religiosa nos quiere pasivas y sumisas, obedientes ante la jerarquía. El capitalismo nos quiere trabajando en silencio y sin derechos para aumentar la plusvalía sin parar. Yo creo que la relación entre ambas es evidente.
Ante este panorama, el proyecto laicista es más necesario que nunca. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia, base fundamental de los derechos humanos, en el marco de proyectos políticos de convivencia ciudadana plural. Para conseguir esta libertad de conciencia, necesitamos construir estados laicos, que garanticen la igualdad ante la ley de toda persona, independientemente de sus convicciones y creencias, independientemente de su edad y de su sexo. A las mujeres nos atañe particularmente la vulneración del derecho a la libertad de conciencia, ya que el machismo nos impide desarrollarnos plenamente, y es el dogmatismo religioso de siglos su columna vertebral ideológica. Somos el objetivo de la ideología religiosa. A los hombres, claro está, también les afecta, pero no en la misma medida. Todas las religiones, la católica en nuestro caso porque nos afecta más, construyen un relato jerárquico y patriarcal plagado de estereotipos de género. Para conseguir seguidores fieles necesitan promover su ideología desde la infancia, que es cuando más vulnerables y manipulables somos. A través de la educación diferenciada entre sexos, se enseña a las niñas a estar quietas, a ser pasivas, silenciosas, obedientes a la jerarquía masculina, a estar ausentes del espacio público para realizar los trabajos reproductivos y de cuidados. El machismo, retroalimentado así, sigue fuerte, aunque se muestra de maneras más sutiles en los últimos tiempos. Enlazando con el neoliberalismo, se extiende la idea de que las personas actuamos libremente y en igualdad, que todo depende del deseo y el esfuerzo de cada persona, que si nos va mal es porque no hemos tenido el suficiente tesón, ni la suficiente actitud positiva, ni hemos sido proactivos, que el contexto no importa, ni existe la ideología ni las superestructuras, que está lograda la democracia. Son razonamientos perversos y falsos. No hemos disfrutado de la libertad de conciencia. Vivimos el mito de la libre elección y de la falsa igualdad que legitima la desigualdad. El consenso social sobre lo que está mal va cambiando. Cada vez menos personas se atreven a declararse directamente en contra de la igualdad entre mujeres y hombres. Nadie reconoce educar ni tratar de manera diferente a mujeres y a hombres. Incluso en los últimos tiempos escuchamos atónitas cómo personas notoriamente machistas se autodenominan feministas. Este ruido, porque es ruido, dificulta a veces identificar actitudes machistas y desmontarlas. Y es otra carga más para las feministas que nos vemos obligadas a hacer pedagogía a todas horas. Las mujeres debemos tomar conciencia de que rechazar la intromisión de las religiones en el espacio público es decisivo para conseguir acabar con el machismo. Solamente un Estado laico que vele por el bien común, que garantice la libertad de conciencia y el desarrollo democrático de una sociedad cada día más diversa y plural, desde la no discriminación, puede permitirnos ser personas libres. Esta intromisión de la religión en la esfera pública tiene aspectos muy variados e importantes en la vida de las personas, que pueden pasar desapercibidos por la fuerza de la costumbre y por la ingente cantidad de dinero empleada en la propaganda religiosa. Por ejemplo, parece inicua la presencia de simbología religiosa en el espacio público, pero no lo es porque legitima creencias privadas y obliga a toda la ciudadanía a estar expuesta a sus dogmas y legitima roles sexistas. En esta fase del capitalismo, de recortes brutales de los derechos sociales y servicios básicos como la educación, la sanidad, las pensiones, los poderes públicos en España continúan beneficiando de manera escandalosa a una confesión religiosa, detrayendo para ello dinero del erario público. Y otras religiones quieren y están exigiendo ya su parte del pastel. Otra vía a través de la cual la Iglesia se lucra, por el trato del favor del Estado, son las inmatriculaciones. Además de los impuestos que no pagan, se apropian de bienes inmuebles de todo tipo por prácticamente nada. La Iglesia es la mayor inmobiliaria del país. ¿Cómo afecta esta irregularidad a la ciudadanía? ¿Cómo afecta especialmente a las mujeres? Quizás sería interesante estudiar el impacto de género que estas apropiaciones generan. Respecto a la enseñanza, hace más de 30 años que arrastramos el problema de la escuela concertada. A mediados de los años 80, el gobierno socialista empezó a subvencionar colegios privados para paliar la falta de colegios públicos y de los fondos para construirlos. El objetivo era bueno, universalizar la educación pública y gratuita, pero está siendo peor el remedio que la enfermedad. La red concertada tiene matriculados 2 millones de alumnos y alumnas, el 30% del alumnado total. 130.000 profesores y profesoras en 3.500 centros. Colegios públicos y concertados se supone que comparten derechos y deberes. Eso en teoría, porque el 60% de esos 3.500 centros es de ideario religioso de manera explícita, aunque la mayoría de ellos, de estos centros privados, concertados o no, invocan su carácter propio o su ideario para imponer en ellos enseñanza religiosa confesional. Es decir, 2 millones de alumnos y alumnas no son educados en valores cívicos universales e igualitarios. Y la consecuencia es el mantenimiento del machismo. Son segregados sexualmente y en función de clase.
Además, la escuela privada y concertada sirve de facto para relacionar a la descendencia de las élites económicas y privadas, que serán previsiblemente quienes en un futuro hereden las posiciones de poder de sus padres. Dirigirán empresas, se dedicarán a la política, legislarán, serán jueces. Este diario religioso y misógino también está dentro de la escuela pública con el caballo de Troya de la asignatura de religión. Contenidos mágico-míticos absurdamente contrapuestos al resto del currículo escolar, que enseñan a dudar del propio raciocinio y a confiar en un ente exterior arbitrario, contradictorio y patriarcal. Mediante esta asignatura se enseña a niñas y a niños que la división y la jerarquía entre sexos es una cuestión indiscutible, sancionada por las divinidades, y a las niñas se les ofrece como modelo positivo una idea de mujer que es completamente imposible y generadora de culpa y sufrimiento. Además, la manera de seleccionar al profesorado de la asignatura de religión introduce una aberración en cada claustro, ya que en su seno encontramos gente que ha conseguido su plaza mediante oposición, junto a quienes han sido escogidos a dedo por la jerarquía católica, que no se hace responsable de sus sueldos, que están pagados por el Estado, ni de las previsibles indemnizaciones que tendrán que abonar si se despide también arbitrariamente a ese profesorado. Sintomático y llamativo de este estado de cosas es la periódica concesión de condecoraciones, bastones de mando, cargos honoríficos, etc., a estatuas religiosas, como el caso famoso de la medalla otorgada a la Virgen del Amor. Que las autoridades civiles premien símbolos femeninos religiosos supone un menosprecio para el conjunto de las mujeres. Eso sí que es delito de odio. El Estado está reconociendo públicamente lo que representan esas figuras. El modelo de mujer fabricada por el patriarcado. Pasiva, una mujer cuya identidad estrictamente es ser madre de su hijo, sin voz, sin poder alguno sobre su cuerpo, su sexualidad, su maternidad. Características todas ellas que atentan contra la libertad de las mujeres. Y esto se hace con nuestro dinero. Otro tema candente de simbología religiosa en el espacio público es el del velo. Teniendo en cuenta que las feministas de los países de mayoría musulmana siempre se han opuesto a la reclusión de las mujeres en lo privado y a la adopción de normas de vestimenta importadas por la extrema derecha islámica de la península arábica, sobre todo, creo que en España se debiera aprender de ellas y tenerlas en cuenta a la hora de hablar de este tema. Otro de los obstáculos que encontramos en el Estado español es el modelo de renta, con las dos casillas extras, una para la Iglesia Católica y otra para fines sociales, que detraen parte de los impuestos del erario público, para la Iglesia o para sus asociaciones. Aparte de atentar contra la libertad de conciencia, de privilegiar a una confesión religiosa sobre otras, de seguir financiándola cuando por ley hace años que no debiera, también supone la asunción por parte del Estado de la caridad como modelo de gestión de los servicios sociales. Según el Estado de la Pobreza, España 2017, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español, hay casi 13 millones de personas en España en riesgo de exclusión social. Y son las mujeres la mayoría, debido a la brecha salarial, a que ocupan los trabajos peor pagados, en escalafones más bajos, a que ocupan los trabajos de cuidados, que son los peor pagados, a que la estructura del mercado laboral penaliza la maternidad y promueve que los trabajos reproductivos y de cuidados recaigan en nosotras. De esta forma, las carreras se detienen, se postergan o se reduce la posibilidad de ascensos y promociones. La consecuencia es que las mujeres tenemos menos pensiones contributivas y pensiones más bajas. España es el tercer país más desigual de Europa tras Bulgaria y Rumanía. La feminización de la pobreza y la mayor dedicación de las mujeres a los cuidados hacen que haya una mayoría de mujeres acudiendo a las organizaciones que controlan el mercado asistencial, es decir, a la Iglesia Católica y a su caridad cristiana con su carga de manipulación ideológica. Entre la población que acude a recibir ayuda, la que se hace voluntaria para dar esa ayuda y el resto de la población que es testigo de la dejación del Estado con su ciudadanía, la opinión mayoritaria es que hacen una gran labor y que esa labor es imprescindible. En segundo plano queda que su funcionamiento y fiscalidad son opacas, que todo lo paga el Estado, la ciudadanía, y que Cáritas es financiada por donaciones privadas y de empresas, y en una muy pequeña parte por lo que la Iglesia saca del IRPF. Como conclusión, opino que en un momento tan determinante como este, es necesario concienciar sobre todo a las mujeres en general, y especialmente al movimiento feminista y otros movimientos sociales, de la necesidad de conseguir un Estado laico, democrático e igualitario, y de incluirlo con urgencia en sus reivindicaciones, ya que somos las principales perdedoras cuando los totalitarismos y los fanatismos religiosos se hacen con el poder. Somos las primeras en perder derechos cuando hay una crisis, como ejemplifica la historia de países como Irán, Afganistán o como ejemplifica España con la dictadura. Los derechos han sido ganados tras ardua lucha por mucha gente que ha sacrificado mucho en pro del bienestar común.
y si no se defienden con decisión y fiereza, corremos el riesgo de perderlos. Y quiero traer aquí una pequeña cita de Gramsci. Instrúyanse porque necesitaremos de toda nuestra inteligencia. Conmuévanse porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo. Organícense porque necesitaremos de toda nuestra fuerza. Gracias. Sí. Buenas tardes. Me siento doblemente agradecido y privilegiado por estar en esta mesa, no solamente porque sea el único hombre entre tres mujeres fenomenales, sino doblemente en el sentido de que como participante en una mesa de laicismo y feminismo, por ser hombre, difícilmente a alguien en una conferencia, charla o ponencia antifeminista se permitiría estar a una mujer, con lo cual siempre estoy agradecido al feminismo por permitirnos a hombres estar aquí poniendo voz y discurso de alguna manera. Y en segundo lugar al laicismo, porque hace poco que me incorporé, hace un año y pico a León Laica, y me han confiado ya la posibilidad de venir aquí a disertar de alguna manera, cuando yo, aun siendo laicista desde hace mucho tiempo, no hace tanto que me he dado cuenta de soy laicista sin haberlo sabido, ¿no? Bueno, aunque no lo tenía previsto, quiero empezar esta ponencia porque me vino esta mañana a la memoria una frase, un comportamiento también, una respuesta que le dio una mujer que es muy buena, creo, para una cuestión de laicismo y feminismo, porque son las dos cosas. Lo vi hace ya algún tiempo y a lo mejor alguien lo ha visto en YouTube. Es una entrevista, un diálogo que hay en Al Jazeera, dentro de la cadena Al Jazeera, entre una mujer periodista de esta cadena y una autoridad del Islam, en la cual la mujer es crítica con el Islam en general, por el trato a las mujeres y demás. Este hombre la empieza a llamar blasfema y cosas por el estilo, y la mujer le da una respuesta que me ha parecido, siempre la utilizo muchas veces para cerrar algunas veces discusiones un poco estúpidas de este tipo, ¿no? Y le dice: usted puede creer si quiere en una piedra, mientras a mí no me la tire. Me parece fantástica, ¿no? Aparte de demostrar ya como mujer que las mujeres no son las que se quedan simplemente esperando, aguantando y demás, sino que hacen frente a las autoridades y a la autoridad cuando se pretende imponer de manera ilegítima. Bueno, entrando ya en lo que es la ponencia, en primer lugar, me gustaría hacer notar que religiones y estados están dominados por el patriarcado. Quien no lo ve así, tenemos múltiples imágenes. Las religiones, por supuesto, internamente, dentro de las religiones en general y de la católica en particular, la jerarquía es exclusivamente masculina. Las mujeres están para limpiar las iglesias y estas cosillas. Y dentro del Estado, las instituciones en general están dominadas por hombres, empezando por la más alta, que pueden ser los gobiernos. Nos podemos hacer una idea o recordar imágenes que podemos ver en la prensa día tras día: reunión de los miembros del gobierno de la Unión Europea, de los 20 países más industrializados económicamente del mundo y demás, y pueden aparecer una, dos mujeres entre 20, 30 o incluso exclusividad de hombres, y en general, salvo con unas gafas violeta, uno pasa la página y como que no ha visto nada raro, ¿no? Pero sin embargo están ahí, son autoridad. En segundo lugar, la complicidad que existe entre religiones y estados. Estados o quienes los gobiernan, que al fin y al cabo es quienes los dirigen. ¿Cuál es la materia, la entidad, digamos, que une a unos y a otros? Y lo que une o que puede unir laicismo y feminismo, para quien no lo vea claro,
el patriarcado. Porque tanto las religiones como los estados están dominadas al servicio del patriarcado. Y el patriarcado al servicio de ellas también. No tienen ningún problema en hacer tanto uso unas como otros de instituciones, de normas, reglas, valores patriarcales. Y por lo tanto son instituciones que mientras se mantengan tal y como están y funcionando y sus estructuras tal y como están, la igualdad entre hombres y mujeres creo que tiene entre ninguna y casi ninguna posibilidad de salir adelante. ¿Qué implica esto? Pues que es necesario para revertir esta situación un movimiento revolucionario. Es una revolución del sistema. El movimiento que ha habido, y con España en más fuerza, durante el pasado 8 de marzo, protagonizado exclusivamente, podemos decir, por mujeres, ha puesto en cuestión, entre otras muchas cosas, en primer lugar, la fortaleza de las mujeres y, en segundo lugar, cuestiones de poder. No estaban simplemente, como algunos algunos medios han querido revelar, no, que era una cuestión laboral, no, es que por la desigualdad de salarios. No eran solo salarios, eran muchísimas otras cosas vinculadas a los salarios, unas más y otras no tanto, pero que tocaban todos los ámbitos de la vida personal y de la vida social, porque el patriarcado está metido en todas y cada una de las esferas que podemos ver y valorar dentro de la vida social, política, económica, y lo invade, inunda todo. Y por lo tanto no vale luchar en el terreno económico o en el terreno político, como en alguna ocasión me podía decir, no, hay que feminizar la política, como metiendo más mujeres en el Parlamento y ya está, hasta ahí hemos llegado. En alguna lectura he podido leer y me parece fantástico decir, no es tanto feminizar la política, lo que hay es que hacer política feminista. Eso que término que también a partir del 8M se ha hecho como más accesible, ¿no? Pero hasta hace 4 días o 2, feminismo era como ponerlo callar, no arribéis a mí ese concepto, ¿no? Que me pone los pelos de punta, y resulta que algo que te pone los pelos de punta ayer, hoy te declaras casi feminista, en fin. Bueno, pues entonces, las religiones en general, especialmente las monoteístas, observan un poder en exclusiva al varón, bajo el argumento de ser la imagen de Dios en la tierra. Por lo tanto, se dice que los dioses se representan siempre, o en general, las monoteístas sobre todo, por figuras hombres, como padres, y por lo tanto a los hombres se les confiere, o se nos confiere, como la representación de Dios en la tierra, y por lo tanto se nos asignan también determinados valores y demás, como la fuerza, la omnipotencia, la justicia, y decidimos lo que está bien y lo que está mal, es decir, tenemos autoridad en el terreno político, económico, en el social en general. De modo que si el patriarcado es una cuestión de poder, las religiones, como hemos visto ya a lo largo del día de hoy por diferentes exposiciones, no solamente son cuestiones de creencias o no creencias, sino son cuestiones de poder también, y luchan por el poder en el terreno político, en el económico, entre otros. Y los estados son también una cuestión de poder, y son unos y otras instituciones típicamente patriarcales y dominadas por hombres, una hipotética o un objetivo de revolución sistémica como el que se plantea, ¿a quién tiene que implicar necesariamente o en primer lugar? Pues a los hombres. Si somos quienes tenemos o a quienes se nos asigna y disfrutamos, voy a poner entre comillas disfrutamos porque puede haber quien no lo disfrute o en algún momento no, que yo no lo disfruto. Bueno, como colectivo o como subpoblación, que no llegamos ni a la mitad, disfrutamos de poder y de privilegios que no tienen las mujeres.
Pues luego puede haber diferencias entre países y demás, pero lo tenemos desde que nacemos. Y por lo tanto, si alguien interpela una revolución de este tipo, un cambio, una transformación de este tipo, ha de ser a los hombres. No vale escondernos, o no debería valer escondernos, y no, yo es que no soy machista, o no, yo es que no estoy en el gobierno, o yo es que no tengo poder. No lo tendrás, o a lo mejor no lo ejerces. Tenerlo tienes porque se te da desde que naces. De modo que, te guste o no te guste, estás investido de esa característica. Si los cambios interpelan sobre todo a quien tiene el poder y los mayores privilegios, es decir, a los hombres, mirado con perspectiva de género, ¿qué es lo que supone esto para los hombres? ¿Qué podemos hacer? Sería la segunda parte, ¿no?, que podría, de mi exposición, decir, vale, sí, a mí yo estoy interpelado por esta revolución o por este cambio, tanto en el terreno de la religión, como de los estados, como de la relación entre ambos, que no es solamente una esfera y otra y desvinculadas, sino que funcionan en perfecta sincronía. Como decía, no sé si fue Belén o Olga al empezar, en simbiosis. Uno y otro funcionan de maravilla, entre comillas, de maravilla. ¿Qué podemos hacer? Bueno, a nivel colectivo podemos hacer muchas cosas, pero también a nivel individual. La primera, desempoderamiento. Si las mujeres tienen que empoderarse y queremos que se empoderen porque tienen un déficit de poder, no porque no lo tengan, sino porque no lo pueden ejercer, alguien tiene que perder esa parte. La parte de privilegio que tenga tendrá que deshacerse de ello. Algo que nos cuesta muchísimo. En organizaciones, cuando se trata de hacer un equilibrio de poder, estamos 8 hombres y 2 mujeres, tenemos que estar en equidad. Vale, incorporamos a 6 mujeres más. ¿Y por qué no de esos 8, una parte se va y entran mujeres? No, el poder no lo soltamos normalmente, porque lo entendemos como una pérdida, un golpe a mi masculinidad y por lo tanto a mi identidad, y eso no lo puedo hacer. Por lo tanto tenemos que aprender a ceder no en el sentido de, bueno, toma, anda, te voy a dar un poquito porque... sino en el sentido de ceder, en el sentido de dejar de ejercer y de utilizar determinados privilegios, o todos los privilegios que yo tenga, que pueden lesionar o discriminar a las mujeres o a alguna mujer en particular, cuando son relaciones personales, todos esos son prescindibles, deberían serlo. Y luego la incorporación a la lucha por la igualdad. La igualdad no es entre mujeres con ellas mismas, ni entre hombres con nosotros mismos. Si se trata de igualdad entre hombres y mujeres, tenemos que implicarnos en ello. Si lo queremos de verdad, si lo queremos solamente de boquilla, no hace falta. Nos quedamos yo no tengo problema con la igualdad. Es decir, se necesita implicación. ¿Qué pasa? Que cuando alguien tiene el poder, quitarse de él es muy difícil. Bueno, es muy simple, se quita uno el poder y ya está, pero es complicado porque intervienen mecanismos sociales, individuales, personales, que lo hacen un poco difícil, pero desde luego imposible no es. Por un lado, dejar de tener tantos privilegios y tanta participación en lo público, en lo cual y las mujeres tienen que entrar en ese espacio, y por otro lado, lo que dejamos de ahí lo tenemos que coger en el ámbito privado. No se trata simplemente de decir, vale, vamos a acceder o a hacer un gobierno paritario. Si dejo el gobierno paritario y mi puesto es ocupado por una mujer en la siguiente legislatura, por ejemplo,
pero yo sigo dentro del mundo de la política, en el caso de la política, es un ejemplo simplemente, pero yo en casa sigo pasándole toda la bola de los cuidados, de los trabajos domésticos y demás a mi pareja si la tengo, a mi madre o a quien conviva, estoy haciendo solo la mitad del trabajo. Y actualmente, y desgraciadamente, en España, aun sin ser el peor de los países, el trabajo doméstico, no digamos el trabajo de cuidados, sigue siendo mayoritariamente un trabajo de mujeres. Y ahí tenemos que participar. No es imposible, se puede aprender. ¿Cuál es el estado actual de las transformaciones señaladas? En primer lugar, distinguiendo o analizando en particular individualmente religiones y estados. En las religiones el inmovilismo es casi absoluto, cuando no incluso la vuelta atrás y más machistas o mayor dominio todavía de los hombres. Ahora incluso se permiten el lujo, en base a lo que esta mañana se comentaba, ¿no? A una ponencia, no recuerdo el nombre, quién era, en base a la libertad religiosa, las religiones o las autoridades religiosas de la Iglesia, en este caso, se permiten decir cosas y la verdad es que hay cosas como la movilización del 8M del hombre del arzobispo de San Sebastián, del Munilla. Me daba la risa si no fuera porque me daba asco escucharlo, ¿no? Y ya no solamente eso, sino que además un cura se ponía, un obispo o cardenal, a establecer categorías de feminismo. Ya, un obispo dando clases de feminismo, el feminismo, ¿cómo se llama? Feminismo femenino y feminismo radical, o feminismo de género. El día que lo leí, digo, esto no será de lo que diario en fin, pero bueno, en estas personas es natural. Bueno, en los estados seguimos también lo mismo. El inmovilismo no es tanto porque las mujeres, ha habido mayor incorporación de las mujeres en el mundo de la política, pero las instituciones siguen como están. La presión transformadora desde la sociedad, desde las propias instituciones, entendemos entonces, o creo que se pueden esperar pocos cambios nacidos desde las propias instituciones. Están bien, se sienten bien como están. La presión transformadora desde la sociedad, por supuesto el movimiento feminista, que lleva no solo décadas, siglos, funcionando, reivindicando y sin cesar, y lo que creo más importante todavía, porque tiene un mérito impresionante, de manera pacífica, cosa que pocas revoluciones han hecho. Y los hombres ahí, ¿qué estamos haciendo? Bueno, nos estamos incorporando poquito a poco, somos minoría y espero que si lo seguimos haciendo, que me parece muy bien, no lo queramos hacer diciendo aquí venimos nosotros, dejarnos sitio, que vamos a decir cómo se hacen las cosas, sino de manera mucho más humilde y sumándonos a la movilización, apoyando y sobre todo poniendo la mirada, que es lo que tratamos de hacer desde el grupo Prometeo al que pertenezco, el León, poniendo la mirada en la población masculina, que es nuestro objetivo de cambio. Por el otro lado, por el lado del laicismo, bueno, pues Europa laica o neolaica. ¿Cuál es la participación o la implicación de los hombres en ese sentido? Esta mañana preguntaba a la compañera María, porque me interesaba este dato que yo desconocía, y me decía que el último análisis, digamos, estadístico que se hacía de las personas asociadas en Europa laica, había una abrumadora mayoría de mujeres, pero con incremento de los hombres. ¿Me equivoco? Estaba diciendo que ha habido mayoría de socios hombres. Lo que pasa es que se estaba produciendo ya un aumento de compañeras, de socias, de mujeres, pero hasta el año pasado, me parece que de los datos que nos daba Agustín, no sé si alguno podéis concretarlo, había mayoría de socios varones. Lo que pasa es que estaba ya cada vez reduciéndose más esa brecha, o sea que las mujeres vamos ascendiendo el número. Vale, pues en este caso, como era una información reciente, la invertí, que hay mayoría o ha habido mayoría de hombres, pero reduciéndose esa mayoría hacia un mayor equilibrio, lo cual está
estupendo. Y por último, pues, ¿cuál sería la máxima eficacia de uno y otro movimiento? Desde luego sería la alianza. Ya se ha comentado en varias ocasiones a lo largo de la jornada de hoy que los movimientos por sí mismos, sociales, está bien que los haya, pero que tienen pocas esperanzas de éxito si no se apoyan, si no existen coaliciones o alianzas de unos movimientos con otros cuando existen objetivos comunes. Y en este caso, dado el objetivo común de luchar contra el patriarcado, por ser el virus que contamina tanto a estados como a sociedades, pues el laicismo y feminismo tienen ahí un campo importante de trabajo. Y recogiendo un final, unos lemas que vi por primera vez en un manifiesto de una compañera que no está hoy aquí, no ha venido, que es de Valencia Laica, Raquel Ortiz, un manifiesto que también hizo y que está colgado en la página web de Europa Laica: laicismo y feminismo en la misma lucha. Yo añadiría hoy que hombres y mujeres también en la misma lucha. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, muchísimas gracias por poder participar en esta mesa y por, sobre todo, poder escuchar a quienes han hablado anteriormente. Muchísimas gracias a todos y todas las personas, a todas las personas que estáis aquí por la lucha laica que lleváis y por hacer que mi generación y la que siguen heredemos un Estado cada vez más decente y más digno. Cuando me plantearon esta participación, Mariluz y Obdulia, yo me hice casi las mismas preguntas muy similares que Olga. Y esto junto, esto por separado, junto como en ensambla, separado. Sobre feminismo, pues, también quiero agradecer a mis compañeras de Simone de Beauvoir, que es de ellas de quien día a día aprendo a través de los puntos en los que estamos más de acuerdo y en los que estamos menos, pero que aprendo también a que hay cosas que pueden estar en un segundo plano y lo primero es lo común. Después del 8M yo reescribí todo. Yo me esperaba más participación, pero no me esperaba la que hubo. En las concentraciones de la mañana, en las movilizaciones de la tarde. Y después de ese día yo llegué a casa, leí lo que tenía escrito y vi que no tenía ningún sentido. Que ya estaba desfasado. Porque el feminismo había dado un paso. O por lo menos a mí me lo parecía. Uno de los muchos privilegios que es estar en clase con gente joven, por lo menos para mí, es el estar en contacto con ideas nuevas, con lo que va a llegar. No te dejan desengancharte. Te atraviesa lo que ellos y ellas captan como que nos entendemos, que no sabemos de qué nos habláis. Ese cambio, ese esfuerzo que igual tenemos que dar. Y hablando con ellos y ellas en las aulas, fue cuando reubiqué un poco la participación que quiero mostraros. Ellos y ellas me decían, sobre todo ellas, la preocupación por por el ninguneo, entre comillas, que algunas feministas reciben por parte de las diferentes iglesias, jerarquías, y a veces inconscientemente por parte del feminismo. Y es algo que también tenemos que analizarnos, que trabajarnos, y yo lo veo como una oportunidad. Yo ciertamente lo veo como una oportunidad y como una posibilidad muy grande, el ser capaces de ver
en lo que tenemos que actualizar, en lo que tenemos que enganchar a más personas, porque a priori feminismo y laicismo para mí son dos cuestiones totalmente deseables, pero totalmente deseables. ¿Y por qué no atraemos o no logramos que participen? Y con todos mis respetos, miramos la audiencia y cuántas diversidades hay, cuántas similitudes. ¿Qué es lo que nos falta para, como decía antes Hermógenes, igual no es feminizar la política? Igual es crear esas vías que, con todo el dolor, a veces cuando lo estudio, las iglesias y el patriarcado son capaces de abrir. Son capaces de llegar a personas y a colectivos que se nos escapan. Y para quienes feminismo y laicismo sería totalmente deseable, sería el más seguro de vida. Pues son capaces de llegar. Eso es algo que yo admiro, la capacidad de supervivencia, de metamorfosis, de cambio, de, entre comillas, culebreo, que tienen tanto jerarquías eclesiásticas y religiones como patriarcado. Y bueno, pues quería compartir una presentación. Tengo que quitar esto, Joaquín. Claro, Escape. Maximiza arriba. Bueno, quiero vehicular la intervención a través de tres ejes. Una, la reapropiación de algo que nos fue usurpado y en lo que por eso estamos en la periferia. Y quiero vehicularlo a través de tres figuras femeninas que siempre han sido invisibilizadas. La primera de ellas, Judith Plasko, feminista judía, autonombrada, lo que ya es un riesgo, teóloga, quien tras reunirse con sus pares en la década de los 70, lee y reinterpreta textos sagrados de su religión, sin abandonar el judaísmo y el feminismo. Cuestión que, lógicamente, fue más denunciada, más ninguneada y más despreciada por el judaísmo que por el feminismo. Este grupo usó una tradición para modernizarla y por primera vez en 800 años las intérpretes eran mujeres y no hombres. Juntas decidieron, entre otras cuestiones, narrar el mito de Lilith desde su perspectiva. Lilith, otra de las figuras que ha sido ninguneada y directamente por la religión católica invisibilizada. Esto me llamó poderosamente la atención porque el final
de la narración que este grupo de mujeres hicieron, para mí se podía concluir tranquilamente en un Estado feminista y laico. Por eso me parece muy importante la reapropiación de determinados códigos, de determinados terrenos, de determinados saberes, entre comillas, que siempre han estado en manos de hombres y han sido utilizados para crear periferia, exclusiones y sometimiento. El final, para quien no lo sepa, las dos mujeres, Lilith y Eva, se reúnen para conversar, cada una cuenta su historia, ríen, lloran y poco a poco se crea entre ellas una relación de sororidad. Mientras tanto, Dios y Adán temen el día en que Lilith y Eva regresen al Edén para reconstruirlo en sus propios términos. Y es lo mismo que yo veo, ese mismo miedo que yo veo entre patriarcado y la intervención religiosa en los estados ante el avance del feminismo. Ese miedo a renombrar, a reapropiar, a crear nuevos espacios. Esta figura nos aporta la base de unas escrituras que pueden ser reinterpretadas, resignificadas y reapropiadas. Cuestiones que actualmente están haciendo las hermanas musulmanas y que hace que sean puestas en duda como buenas musulmanas y como auténticas feministas. Creo que esta autocrítica, si somos capaces de no dejar que dividan y que se reapropien, reescriban su realidad desde su realidad y con sus códigos, tendremos bastante terreno ganado. A mí me da mucho miedo no cuando la Iglesia se retuerce o habla sobre determinadas cuestiones, porque ahí es como un referente de vamos bien, este es el camino. Me da pánico cuando calla, y aquí es una de las cuestiones en las que calla, porque es plenamente consciente de que están consiguiendo hacernos tambalear. Reapropiarse de símbolos patriarcales, mostrarlos en público y no tener que renunciar a una identidad me parece importantísimo. Tener claro para todos y todas que islamista es quien propugna la aplicación de la ley islámica en la vida pública, es decir, quien desea la unión religiosa y política, y que no nos confundan con la terminología totalmente planificada. Tanto en religión como en política, las mujeres estamos en un segundo y servicial plano. Angela Davis sería el segundo de los ejes, por poner sobre la mesa cuestiones como que al hablar de términos como techo de cristal o suelo pegajoso, inmediatamente concebimos la realidad en vertical, jerarquizada, en estructuras deseables de corrientes ascendentes, es decir, lo deseable es llegar al techo de cristal. ¿Y qué pasa con aquellas que no saben ni no pueden entrar por la puerta? También me parece muy interesante Mujer, Raza y Clase, por recordarnos que la interseccionalidad es una perspectiva que hemos de tener constantemente en nuestro análisis y en las investigaciones, tanto desde el laicismo como desde el feminismo. No queremos más estructuras jerarquizadas, no queremos cambiar las que existen, queremos destrozarlas, queremos estructuras horizontales, humanas, vivibles, con calidad humana, pero con calidez humana. Como decía, ¿qué pasa con aquellas que no pueden llegar a la puerta? Las agendas feministas y laicistas pueden ser acusadas de generar periferia, de generar cuerpos y situaciones que pueden esperar, porque eso
si nos lo revisamos, somos capaces de verlo si se diera y ponernos en el camino de cambiarlo, nos evitaría que fuese utilizado desde el patriarcado, como hemos visto en el 8M con ciertos discursos, y desde las jerarquías de la mayoría de las iglesias. Queremos que puedan utilizar todas estas cosas, pero además queremos eso porque creemos en la igualdad, creemos en una igualdad diversa, creemos en un Estado independiente de los valores de una jerarquía. Me da igual la política patriarcal que la religiosa. La tercera sería Marielle Franco, por su lucha en favor de los derechos humanos, por visibilizar realidades que no son centrales si no se viven cada día, por mostrarnos que hay cuestiones que siguen ocultándose bajo argumentos como es algo privado, es de la esfera íntima, a nadie le importa, no obstante, a pesar de todo, sigue siendo mujer. Esos mismos argumentos que no hace demasiado y creo que a día de hoy siguen relegando a las mujeres al espacio doméstico y privado. Los mismos argumentos que no hace demasiado tiempo escuchábamos cuando se hablaba de violencia de género. El trato que desde los medios de comunicación se ha otorgado al asesinato de Marielle ha sido, y he buscado durante 4 o 5 horas a través de medios de comunicación internacional, escritos, las televisiones a las que he tenido acceso a grabaciones y demás. Y la mayoría era mujer, negra, concejala, comprometida, luchadora de derechos humanos. Se ha invisibilizado que era lesbiana y en algunos espacios en los que se nombraba como lesbiana, incluso se ha pretendido ocultar o disimular, entre comillas, afirmando que podía ser bisexual. Esto no es fortuito, esto es otra más de las violencias machistas. El proceso de invisibilización de las sexualidades normativas tiene lugar dentro del patriarcado religioso y del resto de patriarcados que podamos subdividir, si es que se pueden y no son el mismo. La invisibilización del lesbianismo es histórica y deja ver cómo la forma en la que somos percibidas, en las que nos relacionamos entre nosotras, en la que nos amamos fuera de un ámbito heteronormativo, en el que no existe hombre ni es deseado, puede quitarnos legitimidad dentro de un sistema patriarcal y androcéntrico. Somos quienes no nos acostamos con nuestro enemigo para el sistema patriarcal. Y como sostenía Monique Wittig, no somos mujeres. Mujer tiene sentido dentro de un sistema heteronormativo. Al ser cuestionada nuestra identidad como legítima, puede ser borrada o afirmarse que no importa. Se nos puede despojar de esa identidad. Además, el dolor de nuestras compañeras tampoco es visibilizado, ni es merecedor de respaldo, y sus nombres no aparecen, como en este caso el de Mónica, compañera de mujer de Marielle. A través de estos 3 ejes, que como os decía antes, hablando con el alumnado, daban como conclusión que eran los que más separaban las diferencias generacionales de unos movimientos, y hace que cueste, por un lado, abrirnos y tener cierto miedo, cierto temor a que algo por lo que hemos trabajado tanto, en lo que hemos llevado tanto maltrato, porque es así, por lo que se nos ha abofeteado tanto, sea cambiado, sea quitada parte de su esencia de las nuevas generaciones, y sin embargo esa es la garantía de que los movimientos van a morir si nadie los retoma o nadie se sube,
nadie sigue luchando. Entré en la página de Europa Laica por analizar unas cuestiones que a mí me interesan. Es decir, voy a revisar lo que podemos ver, cambiar, mejorar, para que no vengan desde fuera y lo utilicen como, mira, dicen esto, pero mirar su web o mirar sus puntos de agenda europea y demás. Afirmar que el laicismo puede asumir fácilmente las exigencias básicas del feminismo, como también decía Olga al principio, igual es asumir que hay un ente mayor que puede fagotizar algo menor. Asumir que el feminismo representa a todas las mujeres o a todas las personas socializadas como mujeres, deberíamos preguntar si se sienten o no se sienten. A mí me dolió, como feminista, muchísimo, me dolieron por ejemplo, los alegatos o los manifiestos de algunos grupos que no se sentían el 8M representadas. Y me dolió no porque lo dijeran, porque están en su derecho. Me dolió porque yo había fallado. Porque yo no había sabido ver que igual no estaban representadas o no en el grado o la necesidad o en las circunstancias que ellas lo necesitaban. Es decir, no hemos sido capaces de crear esos espacios de participación para ellas. No podemos asumir que el laicismo no comparte la masculinización dentro de su organigrama en la toma de decisiones de la agenda, en el ritmo de determinados temas. Lo que antes preguntaba Hermógenes a María, tanto número de socios y socias como tomas de decisiones. He intentado en la web entrar y ver por Asturias, León, todas, y me ha sido imposible ver el sistema de toma de decisiones, si hay órganos representativos, cómo están constituidos, si no los hay, si son asambleas. Esto que he sacado de vuestra web, la laicidad se asienta en 3 principios intrínsecos a la propia democracia y a los derechos humanos: la libertad de conciencia, la igualdad de derechos y privilegios, de discriminación y la universalidad de las políticas públicas. Como os decía al principio, creo que esto debería ser deseable y no cuestionable como algo positivo por cualquier Estado, por todas las personas. Y si no lo es, y vamos a quitar de ahí a quienes gozan de privilegios porque no sea así, me centro en las que no tenemos esos privilegios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasos para que sea deseable, para que se vea? En la Carta Europea por la Laicidad y la Libertad de Conciencia, en el punto 4, se habla del derecho de las mujeres. Se habla a lo largo y tendido de las webs, de las diferentes divisiones por territorio, de la igualdad y demás. Mientras que, por ejemplo, en el punto 7 se habla de derechos de los migrantes. Las oportunidades y retos que vendrían de este análisis, que es mejor que lo hagamos desde dentro, y que conste que estoy segura que se está haciendo continuamente. ¿Qué pasa con laicismo? Que al escuchar el término hay personas que se crispan, y yo lo he experimentado al preguntar. Es como, ¿qué ocurre con feminismo? Que al escuchar el término hay personas que se crispan? Como bien dice Nuria Varela en su libro Feminismo para principiantes. ¿Por qué quienes sacan réditos y rentas de confundir, por ejemplo, feminismo con machismo y esos discursos que confunden, igual que con laicismo, y no, es que no van a dejar creer a las personas? Porque esas personas, que son quienes viven y disfrutan
de esa confusión, ¿por qué no somos capaces de tirar para adelante y aclarar los términos o hacer una difusión correcta de esos términos? Las aspiraciones del laicismo y feminismo son deseadas tal y como se presentan para toda la sociedad, o tenemos que tener en cuenta la interseccionalidad, las circunstancias, cómo atraviesan, cómo oprime cada una de ellas a diferentes grupos. Más allá de las coincidencias de los grupos para los que no es deseable ni feminismo ni laicismo, porque ambos cuestionan sus privilegios, ¿qué sucede? ¿Por qué salimos a la calle y después no conseguimos que las cosas cambien? ¿Qué es lo que ralentiza? ¿Qué es lo que frena? Creo que en definitiva las cuestiones centrales, los retos y las oportunidades pueden pasar por ser espacios inclusivos sin borrar identidades, por respetar las diversidades, por aprender y escuchar y por no autonombrarnos portavoces de realidades que nos son ajenas. Dejar que sean esas personas que las viven día a día, que las sufren día a día, quienes las narren y den su perspectiva en sus diferentes grupos, cómo podríamos encajar y qué podríamos aportar. Y básicamente, pues esta sería mi intervención.